fíjate que son pacientes que en realidad ya están en otro lugar. Es decir, que y acá lo que estamos intentando ubicar es este momento en donde alguien siente que eso está sucediendo y no encuentra con qué decirlo. Sí, por lo general este tipo de pacientes con su propia muerte, luego, con su propia muerte seguramente van a tener una percepción diferente porque han tenido una experiencia diferente, o al menos es lo que dicen, o al menos es lo que está escrito. Yo no he leído tanto sobre esos testimonios. Es posible. Yo tengo una paciente que relata una experiencia cercana a la muerte y que ahora tiene 75 años, esto pasó hace casi 40, y dice, una paciente que no es de paliativos, no, una paciente de consultorio, y dice, pero con esta edad yo ya veo que me queda poco, y sufre por eso. Dice, yo ya vi que por eso digo, y ahora de la mano de esto, venimos ubicando como los aportes que el psicoanálisis puede hacer, y ubicamos esta posición inconsciente respecto a la muerte, el concepto de sujeto, y a mí me parece que hay una orientación que todavía es más interesante en relación a esto, que por ahí después con el material clínico queda más claro, y es la orientación respecto al deseo, digo, que es como el otro concepto central que me parece que puede aportar el psicoanálisis en relación al campo de los cuidados paliativos, y que tiene que ver, digo, ya ubicamos muertes con sujeto, ubicamos este encuentro traumático con la percepción certera de muerte, pero nos falta ubicar cuál es la orientación posible para alguien para poder salirse del atolladero en que puede dejarlo esta percepción certera de muerte. Cuando dentro de los cuidados paliativos se habla de ubicar a la muerte como un proceso natural en la vida y ubicar al tiempo final el tiempo final en la vida de alguien como un tiempo de vida, en realidad lo que estamos ubicando es que eso es posible si en ese tiempo de vida alguien desea algo. La vida se termina, realmente la vida se termina cuando dejamos de desear. Es decir, que el anudamiento que hay que ubicar es el concepto de sujeto, la posición inconsciente respecto a la muerte, pero fundamentalmente lo que une estos dos conceptos es el concepto de deseo, ¿sí? Que alguien desee algo. ¿Cuándo muere alguien? Bueno, lo acabo de decir. Tendría que haber empezado por ahí. Pero tal vez ahí está la diferencia entre la muerte de un sujeto y la muerte subjetiva. Ahí va. Cuando nosotros hablamos de muerte, lo que estamos pensando no es solamente en términos de la muerte corporal, sino de la muerte subjetiva. Y la muerte subjetiva coincide con este momento en donde alguien deja de desear algo. El deseo sea la muerte. O que el deseo sea la muerte. Y este es otro tema que a mí realmente me parece apasionante, porque sí es cierto que muchas veces este encuentro traumático con la posibilidad certera de morir, lo que desencadena son procesos de profunda melancolización, en donde alguien muere antes de tiempo, porque alguien deja de desear algo.
Y posiblemente frente a eso, el deseo de nada sea el deseo de muerte. Y en ese caso, ¿el psicólogo tiene algo por hacer? La verdad que yo creo que sí. A mí me parece que la orientación ahí es volver a relanzar, si eventualmente es posible, algo del deseo. También creo, voy a ser honesta en esto, que son situaciones que producen muchísimas veces un atolladero tal, donde posiblemente alguien con una melancolización, con un proceso de melancolización tan profundo, ya está en un lugar que no tenga retorno, y son pacientes que en general evolucionan con muchísimo desasosiego y terminan con sedación paliativa. Digo, en mi experiencia clínica, si realmente la melancolización se trata de una posición subjetiva frente a ese encuentro y no de una transición, de un momento de elaboración, la verdad que es muy difícil salir de ahí. Y aparte sería como esto de la escucha activa, no poner la propia subjetividad, o sea, ¿no? Es muy frustrante, digo, da impotencia, pero me parece que también en la orientación que venimos marcando, lo que intentamos hacer es sostener nuestra práctica en una ética absolutamente particular, en donde lo que está en juego es la subjetividad del paciente y no la propia. Es como la misma frustración que deben sentir los médicos cuando se produce la muerte del cuerpo, ¿no? Es algo la así. La cuestión de la encarnización, ¿no? Por eso el encamisamiento médico, justamente por la frustración frente a lugares que... Es una frustración si uno sigue posicionado en un ideal propio. No es una frustración si uno logra salirse de los ideales y ir atrás de esto que estamos intentando introducir, que es escuchar la marca particular de aquel a quien acompañamos. Digo, desde esa perspectiva, yo podría escuchar sin ningún problema. Esto es una... Digo, no digan después que yo... Esto no me lo grabé. Está grabado. Yo podría escuchar sin ningún tipo de inconveniente que alguien pidiese eutanasia. ¿Por qué no? Es una posibilidad. ¿Tendría que ser leído en términos de un fracaso de nuestra intervención? ¿No? Fíjense, Diana Braceras es una psicoanalista, tiene textos re lindos, Diana Braceras, re lindos. Después yo en la bibliografía les puse, sí, absolutamente. Fíjense lo que dice: lo decisivo será la capacidad y la posibilidad de hacerse un lugar distinto para existir, es decir, que hay una existencia que hasta acá está puesta en cuestión. La existencia que teníamos a partir del advenimiento de una enfermedad grave está puesta en cuestión. El desafío, ya que venimos hablando de desafío, es hacerse un lugar distinto para existir cuando un sostén básico se pierde, cuando un quiebre nos hace tambalear el mundo, cuando la perseverancia de lo insoportable arrasa con las esperanzas. Un lugar peligrosamente posible para situar el dolor inasible de la existencia es el propio cuerpo. Está hablando como de la facilitación sintomática en el cuerpo. Un lugar posible, diría yo, es hacer consistir algún deseo que siga siendo posible la existencia. Esto es parte de lo que estábamos diciendo, pero sí quiero, porque quería tomar lo que traías, Graciela, en relación a la verdad. Me parece que otro punto, lo que está hasta el último es parte de lo que estamos diciendo, pero me parece que otro de los grandes aportes que tiene el psicoanálisis dentro de el campo de los cuidados paliativos es que subvierte la noción de verdad. Digo, hay un texto de Lacan que se llama Saber y Verdad. Es una... Después si quieren les paso, no sé si está en la bibliografía,
Está dentro de escritos, no me acuerdo si está en escritos 1 o en escritos 2 y se lee fácil, digo, no es su versión del sujeto el texto, no se preocupen, no es el grafo del deseo. El psicoanálisis subvierte la noción de verdad, en donde el concepto de verdad está de la mano del concepto de sujeto. Por eso yo estoy intentando todo el tiempo separarme de la empatía digo, porque hay que ser honestos, si no, no hablemos de autonomía, hablemos de otra cosa, eventualmente. Y plantea, en esta subversión del concepto de verdad, plantea una disyunción, una separación entre el saber y la verdad. Yo puedo saber que me estoy muriendo, y yo plantearía una disyunción más todavía, que es entre la información y el saber, ¿sí? Yo puedo conocer mi pronóstico, puedo haberme googleado y leído que ese diagnóstico que tengo tiene un pronóstico ominoso, puedo conocer las estadísticas, puedo tener información sobre los tratamientos médicos, y a pesar de eso, no saber nada sobre lo que me está pasando. Y mucho menos decir que es verdadero, que me estoy muriendo. Es decir, que de la mano del concepto de sujeto se construye la verdad para ese sujeto en particular. Cuando nosotros decimos que construimos un invento en torno a este vacío, lo que estamos haciendo es intentando construir algún saber verdadero para ese sujeto en particular respecto de lo que le está pasando. Esto sí es algo que le tenemos que enseñar a los médicos, que cuando vienen y nos dicen ese paciente está negando y la verdad es que se está muriendo, lo que le tenemos que decir es que tal vez esa es la verdad de él, pero no es la verdad de quien se está muriendo. ¿Se entiende? Yo no me voy a olvidar más, mi primer paciente de paliativos en el hospital era un paciente joven, la verdad que estaba hecho mierda, se estaba muriendo, y me vinieron a buscar porque se iba a morir y no decía que se iba a morir y qué sé yo, y que había que decirle que se estaba muriendo. Y cuando, digo, y de verdad que era un paciente que se estaba muriendo, yo llego a la habitación absolutamente disneico, casi no podía hablar, y de lo único que me habló ese paciente es que se quería casar con su esposa, con su mujer, a quien amaba. Es decir, que la verdad para él era una historia de amor. Ojo con esto. Para terminar, me parece que esta frase de Mayakovsky, no puedo darles la cita exacta de dónde es, me parece que resume algo de lo que intenté transmitirles en este rato, y dice: morir no es difícil, eso sucede, en un segundo. Lo difícil es inventar la vida, y me parece que realmente lo difícil con los pacientes que nosotros asistimos es inventar una vida, volver a relanzar algo del orden del deseo cuando lo que está puesto en amenaza es la vida. Esta es la bibliografía, es parte de la bibliografía sugerida. Y creo que hasta acá está bien. Después yo en el material clínico retomo como algunas otras coordenadas. ¿Qué hago? ¿Dejo esto un ratito o...? ¿Esto lo pueden hacer por email? No sé, ¿Lo pueden mandar el Power? Sí, yo puedo mandarlo. Dale, yo se lo envío. Hasta acá, o la dejo si quieren. Hasta acá me parece que está bien. Preguntas, dudas, comentarios. Estamos bien de tiempo. Veamos si tienen alguna pregunta y después hacemos un corte si quieren. Sí.
eso recién del paciente, del Sí. primer paciente. Sí. Le dijeron ¿Que se iba a morir? No, yo jamás les digo que se van a morir. O sea, cuando te llaman para que vayas a hablarle, simplemente escuchas lo que te dicen. Fui y le dije que bueno, que el equipo me lo había pedido, el equipo estaba internado en el hospital, primer paciente de la posbásica. Hijos de puta, me mandaron paciente joven, Eso solita, tampoco mi lo alma. ponemos en el audio. Eso tampoco. Igual saben que se los recrimino. Me lo habían pedido los médicos de Clínica Médica, que estaba internado ahí el paciente, porque sabían que se iba a morir y estaban desesperados, pues tenía hijos chicos y qué sé yo, y directivas anticipadas y el tiempo y no sé qué y no sé cuánto. No, fui y le dije que bueno, que los médicos que lo atendían en el piso me habían pedido si podía ir a verlo, que había algunas cuestiones que a ellos les preocupaban respecto a lo que él le pasaba, que yo no sabía muy bien qué era lo que le pasaba, que sí los médicos habían registrado, que él estaba angustiado, y le pregunté si tenía ganas de hablar sobre su sobre esta percepción de los médicos, le dije. Y empezó a hablar de su historia de amor. ¿Por qué yo le diría que se iba a morir? Todavía tenía cosas que hacer mientras estaba vivo. Yo sé, es re difícil eso, y la verdad es que es una tentación decirle al otro que se va a morir. ¿Y si no sucede? Los médicos lo hacen. ¿Y por qué lo hacen? Falta de conocimientos para mí, de información en este aspecto. Porque en realidad está informando de la enfermedad, no del sujeto. Omnipotencia, estadística. Angustia. Sí, igual se manejan mucho por el pronóstico, igual, los médicos, por las estadísticas. Si tienen este y este síntoma, es tal cosa. Si tienen esto y esto, es tal otra. De hecho, yo trabajo en un hospital. Sí. De hecho, he visto cosas terribles. Venir una mujer con síntomas disneicos, presión alta, y el médico te ve y dice, pero es histérica. No, si fuera nada, una cosa normal, y la histeria es otra cosa. No, pero es una H, déjala. Después en los estudios las personas tienen una enfermedad. Entonces, por ahí tienen otra percepción del sujeto, muy diferente al que tenemos nosotros. Yo creo que está bien lo que decís, porque tal vez sí hay alguna noción de sujeto en juego, más cercano al concepto de persona que de sujeto. Más cercano al concepto de persona. Donde tal vez el sujeto es un sujeto más ligado a un sujeto del derecho que un sujeto subjetivo, digo, no sé cómo decirlo de alguna manera. Cuando se habla de una medicina humanizada, yo no estoy criticando esto, digo, a mí me parece que es loable, que es un montón además, respecto de cierto autoritarismo y cierta hegemonía que se introduzca el concepto de persona. Me parece que cuando se habla de una medicina humanizada, se habla de una medicina que contemple los derechos del paciente. Pero es un concepto general de sujeto, no es un concepto particular de sujeto. Y no está mal que, digo, el tema es que ese concepto general de sujeto produce ciertos restos que son como inasibles para la medicina y son como los puntos en donde nos llaman a nosotros. No está mal.
Digo, recuerden la cita que yo traía de Lacan, que el sujeto del que estamos hablando se escapa a la posibilidad de ser enteramente objetivable. Digo, la medicina yo creo que toma del sujeto aquello que puede objetivar, se angustia, no se angustia, tiene miedo, no tiene miedo, se enoja, no se enoja. Ahora, cuando hay que ir a la causa de lo objetivable, ese es un resto frente al que la medicina no puede dar respuesta. Yo no sé si deberían darla, digo, no estoy diciendo que tengan que darla, digo, me parece que es el punto en donde nosotros somos convocados y tenemos que aprender a responder desde un lugar que contemple la particularidad y que no intente completar aquello que a la medicina se le escapa. Digo, nosotros no podemos devolver eventualmente un sujeto más completo diciéndole a alguien te vas a morir en 3 días. Pensaba que todo esto también pasa dentro de los equipos de cuidados paliativos, ¿no? Uno lee bibliografía de cuidados paliativos y no toda la bibliografía dice esto. No hay en ningún lugar esto. ¿No? Otro día, si quieren, vengo en Uruguay voy a hablar de esto, de cuáles son las cosas. Hice como todo un rastreo bibliográfico de qué cosas están publicadas dentro de psicología, de la temática de psicología y cuidados paliativos. No dice nada de esto. No, me acordaba de un artículo, creo que es de Gómez Sancho, ¿no? Que habla de, si no me equivoco, habla de dolor y sufrimiento, y él ubica, no sé si estoy mezclando 2 textos, pero que era Gómez Sancho seguro, y él ubica como momentos particulares ¿De intervención del psicólogo? Creo que sí, ¿no? Entonces la internación, el alta, la recidiva, no sé qué. Como... No dice nada, pero porque... Es un avance, ¿no? Seguro que es un avance. Por eso yo decía mucho de lo que pasa, es responsabilidad nuestra, porque sí nos fueron a buscar para que podamos dar cuenta de este resto que a la medicina se le escapa. Y me parece que, vuelvo a decir, está bien, digo, no puede no escapársele. Y nosotros los psicólogos respondimos con una psicología médica. El discurso psicológico dentro de los cuidados paliativos está montado en torno a mecanismos de defensa, adaptación, desadaptación, negación adaptativa, negación desadaptativa, sufrimiento, de sufrimiento existencial. No van a encontrar ninguna definición en términos estructurales. Digo, lo que van a encontrar son lo que yo decía la otra vez, definiciones en términos de psicología del yo. El yo frente a la amenaza hay un quiebre en los recursos yoicos y como no puede responder, esa amenaza más agotamiento de recursos, sufrimiento existencial. Pero no nos hemos tomado el trabajo de marcar una diferencia respecto del discurso que nos convoca porque hay un resto del que no pueden dar cuenta, digo, y tenemos que tomar ese guante. ¿Querés que hagamos un corte? Igual después leemos el material.